Buenos días, collacios. Hoy, nesta primeira edición de Entrenando en Vieu, voy presentavos el Parque de Invierno. El Parque de Invierno, con 179.000 metros cuadrados, el segundo más grande de la ciudad, tras el Purificación Tomás, preséntase como el espacio ideal para hacer actividad física al aire libre. En este vídeo os enseñaré todas las posibilidades que nos ofrece. ¡Dentro vídeo! En tiempos de coronavirus, las autoridades sanitarias aconsejan caltener las distancias de seguridad y evitar espacios cerrados. Por ello, una de las mejores opciones para hacer deporte al aire libre es la calistenia, un sistema de ejercicio físico que fai uso del propio peso corporal. Les flexones, les dominaes, los fondos, son ejercicios calisténicos que podemos hacer en los aparatos que hay en este parque, desarrollando la fuerza, el equilibrio y la resistencia, entre otras capacidades físicas. Pero hay más. El Parque de Invierno es uno de los pocos sitios de la ciudad en los que se puede jugar al disc golf. El disc golf es un deporte que, con reglas asemelladas a las del golf, consiste en introducir un disco volador en una serie de cestes. Y como non, neste parque empecipia la senda verde de unos 9 kilómetros que va pa Fuso de la Reina, pela antigua vía del ferrocarril a la vera del río Gafo. Por lo tanto, este parque nos ofierta la posibilidad de hacer ejercicio físico al aire libre, evitando así los espacios cerrados. Senderismo, calistenia, deportes como el disc golf, running, ciclismo... Hay milenta posibilidades y todos segures en tiempos del COVID. Bueno, collacios, espero que vos prestar al Parque de Invierno y que vos animéis a venir. Yo me tanto, voy a tratar de salir de este laberinto.